ante su ocurrencia. Y al minimizarse el riesgo, también se minimiza el impacto. El impacto es el daño que puede ocasionar o que ocasiona ante la ocurrencia de un riesgo. ¿Está claro? ¿Sí? Para evaluar el riesgo, se utiliza una tabla que se llama matriz de riesgo, ¿sí? Donde tengo el riesgo, donde establecemos 3 parámetros, alto, medio y bajo, y el control alto, medio y bajo. Habíamos dicho que el corte de energía eléctrica, la probabilidad de un corte de energía eléctrica en este momento es baja, ¿sí? Pero el hecho de que la probabilidad de la ocurrencia de riesgo sea baja no significa que el control pueda ser también bajo, ¿sí? Ante la ocurrencia de un riesgo bajo, el control debe ser alto en el caso del corte de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Un corte introspectivo de energía eléctrica implica daños a los equipos, ¿sí? Se puede quemar un servidor a partir de la quema de la tarjeta madre, se queman las memorias, se queman los discos, lo que tiene el nombre dentro del mundo informático o cualquier aspecto que se toque de siniestro, ¿ya? ¿Cuándo se da un siniestro? Cuando ocurre un riesgo. Y ese riesgo implica una serie de aspectos como ser, bueno, cuando hablamos del riesgo tenemos que identificar los siguientes tipos de riesgo, especialmente un riesgo potencial. Riesgo potencial es aquel riesgo a través del cual, ante la ocurrencia de él, pueden surgir otros riesgos. Hablemos del corte de energía eléctrica. Ese es un riesgo potencial. ¿Por qué es un riesgo potencial el corte de energía eléctrica? Porque ante la ocurrencia de este riesgo existen otros riesgos, ¿sí? Como por ejemplo, el riesgo de que se queme la tarjeta madre, el riesgo de que perdamos información, el riesgo de que perdamos tiempo en recuperar el sistema, ¿sí? Y otros riesgos menores, pero el riesgo mayor, en este caso, es el riesgo potencial. Entonces, este riesgo potencial supone otros riesgos menores, ¿ya? Pero el riesgo potencial dentro de todo proceso de auditoría de sistemas es el que se debe considerar y el que se debe evaluar en función a la ocurrencia de otros riesgos cuando este se da, ¿ya? Eso que quede muy claro, porque cuando trabajemos en la auditoría tenemos una tabla que acá se las voy a mostrar, ¿sí? Una tabla de evaluación de riesgos donde defino el riesgo potencial, el objetivo de control, técnica o procedimiento de control. El riesgo potencial es el riesgo mayor, como en el caso del ejemplo, el corte de energía eléctrica. Objetivo de control. No está visualizando, perdón. Vamos a compartir. Bueno. Bueno, de lo que hablábamos era de esta matriz de riesgos que en la anterior clase ya la habíamos visto, ¿sí? Y habíamos hecho el ensayo del uso de la misma con el corte de energía eléctrica. Entonces, esta es una matriz de riesgos para evaluar el corte de energía eléctrica. Dentro de esa evaluación dijimos que la probabilidad de la ocurrencia de un corte de energía eléctrica en este momento es baja, ¿sí? Esa probabilidad es bajísima. Pero ante la ocurrencia, por más que sea baja, el control debe ser alto. ¿Por qué el control debe ser alto? Observen, bajo para el riesgo, control alto. Ya está marcado acá. ¿Por qué? Porque ante la ocurrencia de este riesgo pueden suscitarse otros riesgos menores. Ya los había indicado, corte, quema de tarjeta madre, quema de disco duro, y una serie de aspectos que pueden dañar y paralizar el funcionamiento del sistema de información. ¿Ya? Esta matriz es solamente para un riesgo. Ahora,
Cuando hablamos de riesgo potencial, acá tengo una tabla de evaluación de riesgos. En toda auditoría de evaluación de riesgo, no solamente en la auditoría de sistemas. Cualquier tipo de auditoría supone una evaluación de riesgos, ¿ya? Por eso es importante el estudio del riesgo. ¿A través de qué? De la evaluación de un riesgo potencial, como en el caso del corte de energía eléctrica. Ahora, este riesgo potencial supone un objetivo de control. ¿Qué es el objetivo de control en función al riesgo potencial? El objetivo de control es qué hacer, uno, para que no ocurra el riesgo, si es que se puede. Dos, para paliar o minimizar el impacto del riesgo. ¿Sí? ¿Qué hacer? Entonces, aquí es un objetivo que me determina la acción a través de la cual yo voy a controlar el riesgo. ¿Ya? Ese es el objetivo de control. ¿Qué es la técnica o procedimiento de control? Es el cumplimiento del objetivo de control. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que se cumpla mi objetivo de control? ¿Sí? Entonces, acá tengo las técnicas o procedimientos de control que también son objetivos. Desde el punto de la teoría de la investigación, de la metodología de la investigación, podemos decir que este es un objetivo de control y las técnicas, un objetivo general. Y las técnicas o procedimientos de control son los objetivos específicos, porque en el objetivo general tenemos qué hacer y acá qué también debemos hacer para que se cumpla con este objetivo. ¿Entienden? Entonces, cada riesgo potencial debe tener un objetivo de control y un objetivo de control tiene que tener por lo menos 2 técnicas o procedimientos de control. A ver, un ejemplo acá para objetivo de control. ¿Alguien me puede dar un objetivo de cómo establecer un control a través del cual se minimice la ocurrencia del riesgo de corte de energía eléctrica? A ver, por favor, pónganse a trabajar. A ver, Sebastián Mancilla. Perdón, Sebastián, ¿me puede dar un objetivo a través del cual pueda controlar el riesgo potencial? De una medida de seguridad. Perdón. Claro, en función a una medida de seguridad, ¿sí? ¿Qué hacer para que no ocurra o si ocurre para que el impacto no sea mayor? Por ejemplo, tenemos hechos pasados que podemos usar para prevenir en un futuro o podemos sacar ejemplo de otra, por decirlo, otra evaluación de riesgo para usarla nosotros mismos como empresa. No, a ver, Isabel Hinojosa. ¿Está doña Isabel? Sí, Lisa. Ya, a ver, un ejemplo de un objetivo de control. No la veo, Isabel. Es que estoy acabando de llegar a mi casa, Lisa, del trabajo. Bueno, Wendy Cuellar. Wendy Cuellar. ¿Me podría definir un objetivo de control para el corte de energía eléctrica, para el riesgo potencial corte de energía eléctrica? No la veo igual, Wendy. Lo que pasa es que estoy con 2 diapositivos en mi computadora, no se ve bien y con el celular veo y con la otra está bien. A ver, ¿quién puede dar un voluntario que me dé un objetivo de control? ¿Puedo darle, Lisa? Sí, por favor. Contestar? Por favor. Ya, un objetivo de control sería el mantenimiento de los equipos de generación de electricidad. No. Tiene que ser un objetivo general. Lisa. Sí, la escucho. Podría ser implantar dispositivos alternativos para cuando exista cortes de energía eléctrica, estos funcionen. Entonces, el objetivo sería implantar dispositivos alternativos
al corte de energía eléctrica. No, es que no puede haber un dispositivo alternativo al corte de energía eléctrica, quizás ante el corte de energía eléctrica. ¿Me entendió? ¿Saben, no, la diferencia entre al o ante? ¿Existe o no diferencia? A ver, por favor. Tengo 36 estudiantes en el aula, no puede ser que solamente una persona sea la que razone e interprete las cosas. ¿Dónde están los demás? Se supone que de acá van a ser ya profesionales y ya tienen que saber interpretar, tienen que tener criterio. No puede haber un profesional sin criterio. Listen, mayormente los cortes de energía eléctrica se dan por tormentas eléctricas, entonces yo creo que un objetivo sería poner tal vez pararrayos para evitar que el riesgo sea mayor. Ya, está bien, estoy de acuerdo con usted y con su compañera a la que le corregí el término al o ante. A ver, vuelva a repetir, por favor, implantar dispositivo. Señorita. Contra pararrayos creo que se llaman, listen, para evitar para evitar el corte de energía eléctrica. Tiene que ser antes. Antes. Sí, lo ideal sería antes, licenciado, que ocurran, ¿no?, los cortes de energía eléctrica. Lizeth, hay unos dispositivos que guardan energía eléctrica. Creo que le dicen estabilizadores que estamos hablando del objetivo general. Ah, ok, Lizeth, me entendí mal. Bueno, a ver. Estoy de acuerdo, tienen razón en cuanto a lo que expresan, ¿sí? Pero tiene que ser más general. Bueno, establecer controles a través de los cuales se pueda evitar o minimizar el impacto ante la ocurrencia del riesgo. ¿Ya? Ese puede ser un objetivo general. Ya es general. Ahora, en el objetivo específico, tal como decía algunos de los compañeros y compañeras, uno, instalar pararrayos cerca de la sala de cómputo donde están los equipos, ¿sí? Para evitar, ante la ocurrencia de descargas eléctricas, evitar problemas, ¿sí? Otro, lo más común, adquirir lo que se llama, existen algunos dispositivos, alguien decía, que se llaman UPS, ¿ya? ¿Qué es un UPS? Un UPS es una especie de batería, ¿ya? Una batería que el momento en que se corta la energía eléctrica, inmediatamente se activa. Y al activarse, mantiene en funcionamiento las computadoras, es decir, no ocurre un corte introspectivo. Eso sí, el UPS tiene una estabilidad, o sea, no tiene una duración amplia. Durará media hora, máximo una hora. Además de ser de costos elevados, estos UPS se los instalan especialmente a los servidores, ¿ya? Porque no se puede poner un UPS para cada computadora, para cada usuario, ¿ya? A más del UPS, en el caso de que el corte de energía eléctrica se prolongue por más del tiempo de duración del UPS, se deben adquirir e instalar generadores de energía eléctrica que reemplacen a la energía pública, ¿sí? Entonces ya tengo tres objetivos técnicas o procedimientos de control. Una, pararrayos, ¿sí?
instalar pararrayos. 2, adquirir e instalar UPS. 3, adquirir e instalar generadores de energía eléctrica. Con esos 3 es suficiente, ¿ya? Y no solamente para una sala de cómputo. Ustedes saben que esto puede darse en un hospital. Imagínense un hospital que tenga 3 quirófanos y en los 3 quirófanos estén realizando cirugías. El momento del corte de energía eléctrica es fatal para el paciente y riesgoso para el trabajo de los médicos que en ese momento están realizando la cirugía. ¿Ve? De modo tal de que tienen que haber backups, es el nombre, respaldos, en otras palabras, a través de los cuales se pueda dar continuidad a la energía eléctrica. En el caso del ejemplo que ponemos y en el caso de entender lo que es un riesgo potencial, un objetivo de control, una técnica o procedimiento de control, es lo que acabo de explicarle, ¿sí? Acá, establecer controles a través de los cuales se evite el impacto o la ocurrencia del riesgo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cumplir con este objetivo? Pararrayos, UPS, generador de energía eléctrica. Y si hay otro, bueno, se puede colocar otra técnica o procedimiento. Lo que sí se tienen que entender que este es un verbo y estos son verbos. Este es el objetivo general y estos son los objetivos específicos. ¿Está claro? Sí. Luego, en esa tabla de evaluación de riesgos ponemos las pruebas sustantiva y de cumplimiento y observaciones, ¿sí? Son elementos que vamos a utilizar cuando realicemos la auditoría. La matriz de riesgos y la tabla de evaluación de riesgos, además de otras que paulatinamente avancemos el semestre, se les va a ir proporcionando, ¿ya? Eso es todo en cuanto a riesgo. ¿Alguna pregunta? Entonces dicen, el control va directamente proporcional al impacto y no al riesgo, ¿no? Claro. El control es el que, podríamos decir, es el que controla, ¿sí? La ocurrencia del riesgo a través del impacto. Entonces, ¿para qué establecemos control? Controles para que ante la ocurrencia de cualquier riesgo el impacto sea mínimo. Y en el caso de controlar la no ocurrencia de ese riesgo, bueno, no hay impacto, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, es complicado tratar de controlar el riesgo. Es así que uno de los controles para minimizar el impacto, ¿sí?, ante la ocurrencia de un riesgo, uno de ellos es el plan de contingencia, que lo tienen como tema, creo, y que se los di la anterior clase. Por eso les dije, ese es un tema muy importante y fundamental que no podía faltar. Y otro control que se establece, muchas empresas aseguran, ¿sí? Aseguran la información, aseguran los equipos, aseguran el ambiente donde están los equipos, etcétera, ¿sí?, en caso de que no se pueda controlar el riesgo. Pero sí, eso me controla el impacto, porque puede haber impacto económico, impacto financiero, impacto social, ¿sí? Entonces, para eso están los controles. ¿Está claro? Sí. Y quisiera dar un ejemplo, si es que en caja chica siempre hubiese el riesgo de que faltase algunos centavos, el riesgo sería alto, ¿no?, de que falten esos centavos, pero el impacto sería mínimo porque no son centavos que siempre faltan a fin de mes. Sí, pero ustedes saben que esos centavos en una institución financiera los tienen que encontrar sí o sí, ¿no? De alguna manera, los tiene que justificar. Sí, pero mi pregunta sería, ¿ese control sería alto o bajo? Dependiendo, pues, del tipo de transacción o del tipo de operación que estén realizando. Bueno, primero hablemos del impacto, no del control. Ante la falta de 10 centavos en un arqueo, ¿sí?, ¿cuál va a ser el impacto?
va a ser bajo, aunque el riesgo sea alto. El riesgo, primero evaluemos el riesgo. El riesgo de la falta de 10 centavos al realizar un arqueo, ¿es alto, medio o bajo? Si es continuo, es alto, creo yo. Si es continuo, es alto. Y si es alto es porque ocurre algo, ¿no? No se está controlando, no se está evaluando la amenaza ni la vulnerabilidad. ¿Ya? Porque previamente tengo que evaluar estos dos aspectos, amenaza, vulnerabilidad e impacto. Sin la evaluación de esto, difícilmente voy a establecer controles, porque los controles establecidos son para controlar la amenaza, las vulnerabilidades. Y al controlar amenazas, vulnerabilidades, estoy controlando al riesgo. Y al controlar el riesgo, estoy controlando el impacto. ¿Entendió? Sí, licenciado. Entonces, cada situación es consecuencia de otra, una de la otra, no las podemos separar, ¿sí? Por eso el riesgo yo se los establezco y se los muestro siempre en función a ese esquema. Amenaza, vulnerabilidad y impacto, ¿sí? Para la no ocurrencia del riesgo tienen que haber controles, pero esos controles tienen que controlar las amenazas, las vulnerabilidades, y al controlar estos dos aspectos se controla el impacto, es decir, se minimiza el impacto. Porque controlar el riesgo, vuelvo a repetir, es casi imposible. ¿Entendido? Bueno, vamos a continuar entonces. El que calla otorga. Eso es lo que dice el refrán. Vamos a continuar con las diapositivas, así que en función a la evaluación de estas diapositivas, estábamos evaluando el riesgo, porque llegamos al punto de la evaluación de riesgo, ¿sí? Bueno, a ver. Voy a pasar al riesgo. Ya, acá está. Acá habíamos quedado. ¿Está compartiendo? Sí, licenciado. Ya. Acá tiene otra definición, ¿sí? Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada, observen, subrayen la palabra amenaza que está en el esquema que acabo de darles, que determinada explote vulnerabilidades, ¿ve? Esos son dos aspectos fundamentales, amenaza, vulnerabilidad, ¿ya? De un activo o grupo de activos y por consiguiente ocasione pérdidas o daño a la organización. Esa pérdida o daño a la organización es lo que se llama impacto. ¿Ve? En este concepto están los tres aspectos: amenaza, vulnerabilidad e impacto. Control interno del sistema de información. Son políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales implementadas para reducir riesgo. Es decir, que el control interno del sistema de información no está, digamos, alejado del control organizacional, del control administrativo, del control organizativo de la empresa. ¿Sí? Ese control interno también está sujeto a todos los procedimientos y prácticas y estructuras de la organización, a través de las cuales se puede reducir un riesgo. A ver, hablemos de contabilidad. En contabilidad, el proceso contable, para poder realizarlo, está establecido a través de una serie de procedimientos, ¿sí? Procedimientos que sí o sí deben ser cumplidos. ¿No es así? A ver, respondan. Sí. No sean invitados de piedra. Participen, ya van a ser profesionales jóvenes. Un profesional mudo no sirve. El profesional se destaca por su criterio, ¿sí? Por las observaciones que hace, por la visión que tiene. ¿Sí? Y para eso, todo esto tenemos que expresarlo.
Bueno, entonces denme un ejemplo de prácticas y estructuras de la organización, además de procedimientos establecidos en un proceso contable, en la contabilidad. Trabajo que la mayoría de todos ustedes lo realizan todos los días. A ver, ¿alguien me puede explicar? Me deberían dar cátedra a ustedes de esto. A ver, Limber, ¿qué opina de lo que acabo de preguntar? ¿Me puede dar alguna luz sobre lo que estoy preguntando? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Limber. Bueno, leyendo ese concepto y más o menos asimilándolo a lo que es el proceso contable, ¿verdad? Las prácticas. Exactamente. Pues sería una medida de control, digamos, en un proceso contable sería más o menos los mayores, creo yo, digamos, que más o menos son un resumen de todos los procesos transaccionales que se hacen, ¿cierto? Ya, pero para realizar toda esta actividad que está mencionando, existen procedimientos, ¿sí? Porque usted no lo puede hacer por hacer. Tiene que cumplir normas y procedimientos. Ya, bueno, ya les incluí acá las normas. A ver, Carlos Eduardo Aguilera, ¿qué me puede decir al respecto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos. Sería también el libro diario, ¿no? Para llevar el control de los procedimientos y las prácticas que realiza la empresa, las compras y las ventas. A ver, ¿qué opina Rosa Ceballos? Licen, yo creo que es el registro de las transacciones, tal vez mediante las facturas. Ya, está bien, registro. Pero ¿qué se debe cumplir para registrar una transacción? Tienen que tener su respaldo, Lisa. Tienen que tener respaldo. Un ejemplo de un respaldo. Una factura, un comprobante. Nota de venta, factura. Ya, a ver, señorita Andrade, la veo con pinta de más ejecutiva usted. ¿Qué me puede decir? María Fernanda. No le escucho. ¿Perdón? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Estábamos hablando de normas, procedimientos del proceso contable. Sí, ok. Como decía, los respaldos serían las facturas, recibos, depósitos, para tener un mejor control en lo que es los registros contables. Ya. Vamos a otra situación. Si se comete un error, ¿cómo se subsana el error al registrar, por decir una cuenta? Un ajuste. Se hace un ajuste. Se baja esa cuenta y se hace una nueva cuenta. O dependiendo. A ver, vuelva a repetir. ¿Perdón? Una reclasificación. No entiendo. No, o sea, algunos los escucho, otros no. Un ajuste, Lice. Ya. ¿Y el ajuste qué implica hacer un ajuste? Se da de baja ese asiento contable y se hace otro, dependiendo cuál fue el error, ¿no?, que se cometió. Claro. ¿Y cuál es el procedimiento para realizar el ajuste?
Cuando se realiza una auditoría financiera, ¿qué es lo que evalúan? Aparte de la exactitud de los estados financieros, de los números. Han llevado a auditoría financiera. ¿Qué es lo que se evalúa? Le dicen todas las normas en que debe llevarse la contabilidad de debido proceso. Claro, si cumplieron con normas, cumplieron con procedimientos, ¿sí? ¿O no evalúan esto? Se hace una comparación con las normas, ¿no? Si las cumplieron. ¿Los demás? La documentación, Lisa. ¿Qué pasa con la documentación? Que corroboran ahí la información los auditores. Ya. Si tiene respaldo. Verifican, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿alguien me puede dar un concepto o definición de auditoría financiera? A ver, Lisette Párraga. Ojo, estamos en último semestre. Lice, la auditoría se podría definir como la verificación de la contabilidad de una empresa, algo corto, o si no de... Un concepto preciso de auditoría financiera. A ver, José Gabriel Pacoricona, Ramos. Primero la compañera. No la tengo muy clara, licenciado. Primero la compañera. A ver, Lisette. Examinar los estados financieros de una empresa. ¿Simplemente eso? Ese sería mi concepto. No, pero es muy simple, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto que les di sobre auditoría de sistemas? Ahí lo tienen, léanlo. No es tan simple, ¿sí? Ahí lo tienen. Bueno, la auditoría en sí, Lice, tampoco es simple, es un proceso, digamos, que se sigue, porque no sabemos que es un proceso. Evaluaciones. Sabemos que abarca revisiones, evaluaciones totales o parciales. Directrices, digamos, sigue ciertas normas también. Licen, la auditoría financiera es un examen que se da o que se hace a los estados financieros de una empresa para dar una opinión sobre la razonabilidad de la empresa. No de la empresa, de los estados financieros, señorita, no es razonabilidad de la empresa. La razonabilidad de los estados financieros. Yo no sé que a estas alturas, después de haber cursado 8 semestres, 9 semestres de su carrera, estemos tan débiles en conceptos. Los conceptos son importantes para poder realizar cualquier actividad y cualquier proceso. Muchas veces porque pasamos por alto la conceptualización es que nos equivocamos, cometemos errores y al final nos ocasionamos nosotros mismos grandes problemas. Bueno, continuemos, ¿ya? Estábamos hablando del control interno. El práctico 2 estaba en función al informe COSO 1, 2, 3 y 4. ¿Y de qué trata el informe COSO 1, 2, 3 y 4? A ver. ¿Cuál es la filosofía del informe COSO? ¿El control de qué? Sí, para controlar. ¿A qué se refiere? Fraude, dicen, para controlar. ¿Perdón? El fraude, para controlar. Pero ¿a través de qué se controla el fraude?
través del control interno y del control interno. Si no existe control interno, vamos a tener errores, fallas, fraude y todo lo que pueda, lo que existe en este mundo, en muchos países, en muchas empresas. Falta de control interno. Y el control interno para la informática, para las finanzas, para la medicina, para la ingeniería, es control interno. Que si bien los aspectos de control interno son diferentes, pero la esencia y la filosofía de lo que es el control interno es la misma para todo. Lo mismo que auditoría. Auditoría de sistema, financiera, ambiental, operativa o administrativa, si la quieren llamar, es lo mismo. Lo único que cambia es el medio a través del cual se realiza el proceso de auditoría. En este caso, el proceso de control interno. ¿Está claro? Dice que los controles operan en todos los niveles dentro de una organización para mitigar su exposición a riesgos. Fíjense, el control evita riesgos que podrían, bueno, no evita, sino mitiga, que podrían impedir alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, si nosotros no cumplimos con todos los aspectos relacionados al control interno, no vamos a conseguir el cumplimiento de objetivos organizacionales. Por favor, yo quiero que esta parte ustedes me la interpreten al 100%. Lean el informe COSO porque les voy a tomar un control exclusivamente para ver hasta qué punto ustedes tienen conocimiento de control interno, y esto es fundamental. El control de gestión está en función al control interno. No puede haber control de gestión sin control interno. Bueno, en toda auditoría es necesaria una muestra, ¿sí? Por ahí existe un refrán que dice: para muestra basta un botón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una muestra? Es una parte del universo, significativa, ¿ya? En este caso pueden ser partidas individuales que contribuyen a un universo. Por ejemplo, listado de altas o bajas de usuarios. Una muestra es un subconjunto de miembros de una población utilizada para realizar pruebas. ¿Le entienden a esa definición o a ese concepto de muestra? Muestra es una parte de un universo. Cuando hay elecciones nacionales, la mayor parte de las predicciones en cuanto a quién puede ganar una elección está en función ¿a qué? A muestras. En las últimas elecciones que hemos tenido, las muestras que se tomaban y se consideraban para evaluar justamente quién va adelante, quién va atrás, no eran más de 1,000 personas en diferentes lugares del país, de un universo de aproximadamente 11 a 12 millones de personas. Lógicamente que de las 11 a 12 millones de personas, no todos están en edad de sufragar, creo que eran 7 millones, ¿sí? Entonces, en un universo de 7 millones se toma una muestra de 1,000 personas para obtener una predicción, una proyección en cuanto a las tendencias de preferencia de un grupo hacia un candidato en el caso de elección. Evidencia. Cualquier información usada por el auditor del sistema de información para determinar si los elementos auditados cumplen con los criterios u objetivos establecidos y soporta las conclusiones de evidencia física, papel, pantallas, archivos, texto, documentos, tablas y otros, ¿ya? Y los correos electrónicos. Fraude es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, etc. El término fraude se refiere al acto con mala intención. Política. Representa la filosofía corporativa de una organización y el pensamiento estratégico de la alta gerencia y de los dueños del proceso de negocio. De esto ya hemos hablado de políticas. No puede haber alguna empresa sin que tenga políticas organizacionales.
y dentro de las políticas organizacionales, en el caso del sistema de información, deben existir políticas informáticas. Habíamos comparado las políticas de la organización. Cada empresa, cuando se constituye, debe definir sus políticas organizacionales, ¿sí? Así como un estado o un país, el momento de crearse, podríamos decir, llega a crear su constitución política, ¿ya? Entonces, toda empresa también debe tener constitución política, a través de las cuales se establecen las estrategias, las normas, los procedimientos, etc. ¿Ya? Sin políticas no pueden haber normas, no pueden haber estrategias, no pueden haber procedimientos. ¿Está claro? Porque de las políticas se deriva todo. Es el pensamiento filosófico desde el punto de vista de una empresa. Norma, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. ¿Ya? Ustedes conocen las NIAs. ¿Ya? Son normas. Ahora, ¿las ISO son normas? Por favor, le estoy preguntando. Sí, son normas. Normas. ¿Seguro? Sí. Se dice la norma ISO, ¿no? Generalmente son conocidas como estándares. Estándares. ¿Qué diferencia hay entre un estándar y una norma? A ver, ¿lo pueden definir? La norma es fija, concreta, ¿no? Y el estándar es variable. Entonces, ¿son normas o son estándares las ISO? Serían estándares. ¿Perdón? Porque son, o sea, depende de la empresa si las aplica todas o no. Son estándares. ¿Las aplica o las cumple? Porque las normas son para cumplir, ¿no es cierto? Las aplica, dicen. Se cumplen, o sea, son normas estándares. Son normas, son estándares que a través de normas, ojo, estándares que a través de normas, ¿sí? Se puede establecer en cualquier organización dependiendo del tipo de la misma, ¿sí? Por ejemplo, la ISO 9000 es un estándar que establece normas a través de los cuales se establece la calidad, puede ser de un producto o puede ser la calidad del servicio, ¿sí? Hablando de calidad de servicio, está en función a la atención al cliente también, podríamos decir, y otros, ¿sí? La norma 27000 es una norma dedicada a la seguridad de la información y que a través de la norma, perdón, el estándar 27000, podríamos decir que está normalizada a través de la ISO 27001, ISO 27002 y hay otras normas más, pero las más importantes son estas dos, ¿sí? A través de las cuales el sistema de gestión sistema de gestión de seguridad de la información, establecemos nosotros si una empresa cumple o no cumple, si el sistema cumple o no cumple con la seguridad de la información, si la información de ese sistema, de esa empresa, es segura o no es segura. ¿Ya? Lice, ¿sí? Pero estas normas no son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Simplemente las empresas lo aplican para certificarse, ¿no? A nivel internacional. Por eso son estándares, ¿sí? Simplemente les sirve para certificarse y la certificación a través de estas normas implican un crecimiento en cuanto a la competitividad de la empresa en un mercado o en un medio, ¿sí? El establecimiento de estos estándares a través de sus normas hace que una empresa tenga mayor credibilidad dentro de su área de acción. ¿Está claro? No es necesario que todas las empresas estén certificadas.
Por ejemplo, hablemos de la certificación del auditor de sistemas de información. No cualquiera puede ejercer la función de auditor de sistemas de información. A la Asociación Internacional de Auditores en Sistema de Información, que es ISACA. Creo que ya les di que me investiguen lo que era ISACA e ISAP, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces les voy a mostrar la pizarra para que ustedes vean de qué estamos hablando, ¿sí? Acá fíjense, en la pizarrita, acá tengo ISAC, Fundación Internacional de Auditores en Sistema de Información, ISAC. ISACA, Asociación Internacional de Auditores en Sistema de Información. EIFAC es la Asociación Internacional de Contadores Públicos, ¿ya? Esta es la asociación que los aglutina a todos ustedes. Para poder pertenecer a ISACA y ejercer como auditor de sistemas, lo que tiene que hacer es cada 2 años rendir o responder un cuestionario. En otras palabras, dar un examen de certificación. Ese examen tiene el nombre de CISA. Me van a investigar todo esto, ¿sí? Se los voy a escribir acá. El examen CISA. Esa es la abreviación del examen. Ahora, si yo me certifico en este momento como auditor y perteneciente a ISACA como auditor de sistemas, mi certificación tiene validez del 26 de abril de 2022 hasta el 26 de abril del 2024. Si quiero continuar con la certificación, tengo que nuevamente certificarme, tengo que dar otro examen. Para eso, tengo que capacitarme, tengo que prepararme en cuanto a las nuevas tecnologías, los nuevos elementos que hacen el proceso de la información para ese momento. Si no doy este examen, dejo de pertenecer, no de pertenecer a ISACA, pero dejo de poder ejercer la función de auditor de sistemas de información. En otros países del mundo, para ser auditor, el único país del mundo donde se da el título de contador público o auditor financiero directamente es en Bolivia. En otros países, un contador público para ser auditor se tiene que capacitar y certificarse. Primero se certifica como auditor junior y después va ascendiendo, ¿sí? Y esa certificación la tiene que mantener y la tiene que defender a través de la capacitación y estudio permanente, y cada 2 años se tiene que certificar. No es que obtuve el certificado y para toda la vida es ese certificado, ¿ya? Lo mismo pasa con las ISO. Las empresas se certifican, creo que 1 o 2 años. Después de 2 años, si quieren mantener la certificación, tienen que volver nuevamente a ser evaluadas, y así sucesivamente, ¿sí? No es que les dan la certificación y para toda la vida quedan certificados. Después de un periodo, nuevamente hay que certificarse. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué decimos que es un estándar? Porque las empresas mantienen ciertos estándares en cuanto a su funcionamiento, estándares organizacionales, estándares administrativos, operativos, etc. Entonces, podríamos decir, el objetivo de toda empresa es estar al máximo de esos estándares, estar a la orden del día, en otras palabras. Porque el que no se certifica se supone que está un poco más atrasado que los que están certificados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
¿Ah? ¿Está claro o no? Está claro. Dicen, y se habla de otras también que son las ollas, si no me equivoco. De esas no me acuerdo muy bien, pero en un curso de seguridad industrial que yo llevé, vimos mucho lo que son las ISO en seguridad industrial y las ollas, pero ya fue hace tiempo. Claro, pero esas ya tienen otro tipo de acción, otro campo de acción, ¿sí? Las ISO es un campo de acción general que se pueda dar en cualquier empresa, sea cual fuere el rubro. En cambio, las que usted está mencionando simplemente es para el aspecto industrial, ¿sí? Son específicas. ¿Sí? ¿Dónde trabaja, señorita? No, lo que pasa es que yo llevé seguridad industrial para complementar una carrera anterior que tengo, pero lastimosamente no pude aplicar. ¿Es ingeniera industrial? Petrolera. La petrolera, ya. Sí. Bueno, entonces con mayor razón, ¿sí? Hay ciertas normas especialmente que se deben cumplir en cuanto es fundamental la seguridad industrial. Yo tengo entendido que en la mayor parte de las empresas petroleras los encargados de la seguridad industrial son ingenieros industriales. Industriales, ¿sí? Sí. Bueno. Ahora existe otra certificación de las empresas, por ejemplo, productoras de alimentos, ¿cuál es la empresa boliviana o sea, el organismo nacional que certifica los alimentos? ¿La ISO 9001? No es nada que ver con ISO. ¿Qué es la empresa que hace el control de todo lo que significa alimentos y productos de consumo? ¿Perdón? Senasac. Senasac también tiene sus normas, que están dadas en base a normas internacionales en ese rubro, en ese campo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la característica de la empresa, siempre van a haber normas diferentes, pero las ISO se da para cualquier empresa. No tiene, digamos, discriminación de empresa. Está dado para cualquier empresa. ¿Sí? Bueno. Ya leímos, bueno, norma, procedimientos son documentos detallados, ellos deben ser derivados de la política madre. Observen, si no hay la política madre, no hay procedimiento. Y deben implementar el espíritu, la intención del lineamiento de la política. Los procedimientos documentan procesos de negocio, administrativos y operacionales y los controles integrales. Esa es la importancia del procedimiento. Por eso yo les decía, en el mundo, en cuanto a un país, la constitución política del Estado, ¿de dónde se emanan las leyes? Salen las leyes en función a la constitución política del Estado. Por eso que cuando alguien ve que vulnera su situación como ciudadano, acude, y cuando las leyes no pueden solucionar su problema, acuden a lo que se llama el amparo constitucional. ¿Sí? Entonces no se puede pasar por sobre las políticas de la empresa. ¿Ya? De las políticas se emanan normas y procedimientos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Que es muy importante. Y esto ustedes lo deberían saber o sea, desde el primer semestre. Porque todo su trabajo, el trabajo del contador público esté establecido en base a normas, procedimientos, leyes. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver lo que es la auditoría forense. Auditoría especializada en descubrir, revelar y hacer seguimiento a fraudes o estafas. Es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero. Generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos en consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos, corrupción financiera, pública o privada.
¿ya? Son tres conceptos diferentes de auditoría forense. Yo creo que ustedes están llevando esta materia y alguno de estos tres conceptos lo tienen. O puede que sea que tengan otro. ¿Sí? Acá están los hackers. El hacker ético es una forma de referirse al acto de una persona de usar sus conocimientos de informática y seguridad para realizar pruebas en redes y encontrar vulnerabilidades para luego reportarlas y que se tomen medidas sin hacer daño. En término vulgar, es el hacker bueno. Las empresas contratan hackers para que ellos evalúen las vulnerabilidades, amenazas y vulnerabilidades del sistema, para que a través de esa evaluación puedan establecerse controles que eviten problemas con el sistema, ¿sí? Entonces dice que se explotan las vulnerabilidades que existan en el sistema objetivo, ¿ya? Es el objetivo, para ganar acceso y demostrar que un sistema es violable. Y justamente decía, los empresarios contratan a estas personas para que ellos vean por dónde pueden acceder, de qué manera pueden violar el sistema. Y a través de esa evaluación, al mismo tiempo, establecer controles para evitar esas fugas que tienen, esos puertos abiertos que tienen en algún lugar y otro, y poder cubrirlos para que ningún otro hacker pueda hacer daño. Y el hacker ético intentará penetrar desde fuera de la red de la compañía, o sea, desde el Internet, o podría realizar la prueba simulando ser un hacker interno. Ya, casi es la misma relación entre, bueno, este es hacker ético prácticamente, ¿sí? Que está en inglés, que es lo mismo. Ahora, la ingeniería social es el conjunto de actividades o engaños que los atacantes usan para obtener información o bienes de las organizaciones a través de la manipulación de los usuarios legítimos. Es decir, la ingeniería social es la ciencia y el arte de hackear a las personas. Estos son los hackers que conocemos. No solamente a personas, sino hackean instituciones, etc. Y acá, nuevamente, riesgo. El análisis de riesgo es parte de la auditoría o revisión de seguridad que ayuda a determinar las amenazas y las vulnerabilidades del sistema de información. El riesgo potencial de que una amenaza explote las vulnerabilidades de un activo ocasionando daño o pérdida a la organización. Ya, el caso del ejemplo del corte de energía eléctrica. Controles. Esto es importante para el proceso de auditoría. En todo proceso de auditoría, no solamente en el de auditoría de sistemas, y en el caso particular del que estamos estudiando, existen controles. Pero para nuestro caso, controles manuales, controles automáticos y controles automáticos y manuales, que son los mixtos. Dentro de los controles generales podemos definir tres tipos de controles. El control preventivo, control detectivo, control correctivo y controles complementarios. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué es un control preventivo? Cualquier ejemplo. El que se hace antes como un mantenimiento de la... El mantenimiento es un control preventivo. Ya, es que hay dos tipos de mantenimiento, ¿sí? Hay un mantenimiento preventivo y hay otro mantenimiento correctivo que creo que ya les mencioné en clase anterior, ¿sí? El mantenimiento preventivo es el que, de alguna manera, es el que está periódicamente, es decir, cada semana, cada 15 días, cada mes, revisando los equipos, limpiándolos. Y el control y el mantenimiento correctivo es que cuando ocurre una falla en el equipo,
es el que de alguna manera va a solucionar el problema, es decir, va a reparar el equipo, ya sea cambiando partes o realizando cualquier otro tipo de operación que solucione. En la facultad, en la sala 226 y en todas las salas de cómputo existen controles preventivos, sencillos. A ver, ¿me pueden mencionar uno de ellos? En el aula 26 es el tercer piso, ¿sí? La sala más grande de cómputo que hay. Y en todas las salas de cómputo tiene. Es en el segundo piso, no es el tercero. Yo creo que puede ser regletas, transformadores. No, bueno, más simples. A ver si son observadores. O en cualquier lugar, no solamente controles informáticos. En el caso del COVID, de la enfermedad, ¿cuáles son los controles preventivos? Medidas de bioseguridad. ¿Cómo? La vacuna. Social. Mascarilla, distancia social, lavarse las manos. Ese es control preventivo. En las salas de cómputo hay letreros que dicen no llevar alimentos ni líquidos. Esos son controles preventivos, no comer, no beber. ¿Sí? Esos son controles preventivos. ¿Y qué es un control preventivo? El que se realiza ante la posibilidad de algún riesgo. ¿Pero qué es? ¿Son los que previenen que pase algún problema o evento, dependiendo? Sí, previenen la ocurrencia de un riesgo, ¿sí? ¿Y qué es un control detectivo? Un ejemplo de control detectivo. Cualquier ejemplo, no solamente para la informática. ¿Un virus? Control detectivo. ¿Qué quiere decir detectivo? Por ejemplo, le dicen en la computadora tal vez Detectar cierto correr riesgo. algún programa para ver si tiene alguna falla. El antivirus es un control detectivo, como también es un control preventivo. Yo les pido ejemplos simples. En su domicilio, en su casa, un control detectivo y preventivo y detectivo. A ver. Preventivo, dicen, sería cerrar todas las puertas cuando uno salga. Ya, ¿no hay otro más simple? Llegar y lavarse las manos. No puede ser que no sean observadores y no tengan imaginación. Una cerca eléctrica, dicen. Reportarse como El perro, la mascota. Pero algo más simple. El perro ladra, dice lo más básico. El perro. La mascota que se tiene es un control preventivo y al mismo tiempo detectivo. Preventivo porque cuando alguien ve que está el perro no se asoma. O si se asoma, tiene problema. Cámara, dicen tal vez. Y detectivo cuando ladra, ¿sí? Le estoy hablando de un control simple. La cámara. En el sistema contable, un control preventivo y detectivo. Ustedes manejan sistemas contables. A ver. Nadie me va a dar un control preventivo y un control detectivo en el sistema contable. Los comprobantes, factura. Un asiento comprobante. ¿Cuál sería el preventivo y cuál sería el detectivo? En el proceso contable o en su profesión. La conciliación bancaria, ¿le?
las conciliaciones, los arqueos, las auditorías. El arqueo es un control preventivo y también es detectivo. ¿Cómo no lo van a saber ustedes, jóvenes? ¿O para qué se realizan arqueos en las empresas? A ver. Y el arqueo es de todos los días en las instituciones financieras y los cajeros todos los días hacen su arqueo. Es algo con lo que ustedes viven, jóvenes. No puede ser que sean tan distraídos y no puedan identificar ese tipo de actividad. La auditoría es un control preventivo y también es detectivo. Y el otro control son los controles correctivos. A ver, control correctivo, ¿cuál podría ser? Los ajustes. Sí. Los ajustes. ¿Qué más? Dicen, puede ser las conciliaciones igual. También pueden ser las conciliaciones. A ver, ¿qué quiere decir correctivo? Partamos del término. ¿Que arregle el problema? Que solucione, ¿sí? Solucione el problema. El antivirus es un control preventivo, ¿sí? Que me previene el ingreso de virus. Dos, detectivo, detecta los virus. Y correctivo porque los elimina los virus y de alguna manera me soluciona el problema, me repara mis archivos. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de los 3 controles en el antivirus. Bueno, y finalmente controles complementarios. ¿Qué son los controles complementarios? A ver, ¿me pueden dar un ejemplo de control complementario? ¿O qué quiere decir control complementario? ¿Qué son los controles complementarios? ¿Ah? No se imaginan. Es que para entender y saber qué es, bueno, ya sabemos qué es control, entre comillas sabemos. ¿Y qué quiere decir complementario? Es que si nosotros no tenemos el conocimiento o no podemos interpretar el significado de cada palabra, difícilmente podemos decir qué es lo que significa. Y eso es falta de lectura. Ustedes no leen, si no es el WhatsApp, no leen otra cosa. Y apuesto que ni el periódico lo leen por internet, por el celular. Ejemplo. En el cajero automático ahí existen los controles complementarios. ¿Cuáles son? El PIN. ¿Qué más? Contraseña. Y el PIN y contraseña es lo mismo, ¿sí? Y no es que te dan una boleta. Para poder acceder a cualquier operación dentro de un cajero automático, existen 2 controles que son complementarios y además interdependientes. ¿Por qué interdependientes? Porque el uno depende del otro. Es como el huevo y la gallina. Sin huevo no hay gallina, sin gallina no hay huevo. Eso ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, acá, la tarjeta, cuando yo introduzco la tarjeta, existe un chip. Ese chip tiene registrada
el número de la cuenta a través de la cual voy a realizar la transacción en el cajero. A través de ese chip me identifican al usuario e identifican la cuenta. Y para poder acceder a la transacción me piden una clave, que es el PIN. La tarjeta sin la clave no funciona, la clave sin la tarjeta tampoco me sirve. Esos son controles complementarios. ¿Está claro? Entonces, en esto, en todo lo que corresponde a la seguridad de los sistemas de información, siempre deben existir controles complementarios. ¿Eso qué significa? Más de un control. Más de un control. Un control no es suficiente. Fíjense, acá ahí estamos viendo los objetivos de control, que ya se los expliqué desde el punto de vista práctico, ¿sí? Ahora, acá el objetivo de control desde el punto de vista teórico. Asegurar que políticas, procedimientos se estén cumpliendo al efecto de reducir los riesgos a los que se exponen la organización. Tengo que corregir esto. Acá es se estén y acá se exponen. O se expone, a los que se expone la organización. Salvaguardar los activos de una organización, validar las entradas, los inputs son las entradas, validar las transacciones diarias, asegurar la confiabilidad del sistema de información, asegurar los servicios de TI. Este está relacionado con la ISO 20000. Y existen controles contables, operacionales y administrativos. Ahora, acá les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa validar? Un término que ustedes utilizan cada vez que realizan un proceso contable, el sistema valida. Valida al usuario, valida la cuenta, etcétera. ¿Qué significa validar? Es como dar el visto bueno que está correcto, Lisen. Dar visto bueno. ¿Qué otro criterio, por favor? ¿Otra opinión? Dar validez a una cosa o algo, Lisen. Validar. Dar validez. O también puede ser verificar, ¿no es cierto? Verificar la existencia de algo. Por ejemplo, cuando ustedes cuando acceden a una cuenta o están contabilizando algo, ingresan una cuenta. El momento de que esa cuenta ingresa, ese número de cuenta es validado en el sistema. Es decir, es verificado, lo verifican. Le dan validez. ¿Cuándo le van a dar validez? Si esa cuenta está dentro del archivo llamado plan de cuenta. Y si no está, me responde y me dice error, esa cuenta no existe. O directamente solamente error, después de haber sido validado. Nosotros cuando accedemos al celular, muchas veces accedemos con la huella digital. Cuando presionamos en el lector biométrico del celular que me va a identificar mi huella, el momento que captura el celular la huella, esa huella la valida antes de darme acceso a la información de mi celular o de mi computador. Lo mismo pasa con la identificación facial. Y así, todo tipo de identificación en el caso de cualquier acceso a un sistema, previamente la información ingresada inicialmente es validada. Una vez que es validada, si es que existe, se la acepta, si no, se la rechaza. ¿Ya?
acá hay algo importante. ¿Qué es para ustedes la segregación de funciones? A ver, ¿quién me puede decir? Y con eso terminamos. ¿Qué es la segregación de funciones? Listen, sería como designar funciones o a de- o ciertas por- personas. ¿Cuál es el objetivo de la segregación de funciones? Todo está en función a un concepto administrativo y eso lo han debido ver ustedes en ADM 100. Sería repartir las responsabilidades, ¿no? Podría ser de una empresa o una institución, algo así. Ya, pero segregar, ¿qué quiere decir? Separar. Que Separar. cada uno tenga su función, que no se repita. Separar. Que una persona o un empleado solo tenga una función y nada más que una función, y que una función solamente sea ejercido por una sola persona, no por más de una persona. En las empresas grandes, especialmente instituciones comerciales de mucho movimiento, ustedes se deben dar cuenta que en el proceso contable, en cuanto a lo que es cuentas por cobrar y cuentas por pagar, están segregadas. Son dos personas diferentes las que realizan dicha actividad. No es la misma persona que procesa las cuentas por pagar y las cuentas por pagar. Son dos personas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vieron conveniente que es más importante separar las funciones para que la responsabilidad esté dada simplemente a un aspecto organizacional. Y acá vamos a ver el concepto de segregación de funciones. Se hace con la finalidad de poder detectar los errores involuntarios y para que ninguna persona se encuentre en posición de poder cometer un desfalco y ocultar su acción por medio de la falsificación de documentos sin confabular con otros miembros de la organización. Es decir, que cuando la persona está sola ejerciendo una función, es más difícil que pueda cometer un delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le asigna poder, es decir, se le dice hace esto, 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 y es encargada de todo, es como el mentizán. El mentizán sirve para todo, ¿sí? Es una persona mentizán. Me resfrío, me pongo mentizán. Me pica un bicho, pongo mentizán. Me sale un puchichi, me pongo mentizán. Me quemo, me pongo mentizán. Entonces, la segregación de poderes de alguna manera la segregación de funciones evita dar poder a una sola persona, para de esta manera evitar malas acciones del trabajador. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase, acuérdense, estamos quedando en cirugía de datos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos visto ahora? Esto de investigar lo vamos a hacer la otra clase, lo que nos pasó, dicen. Vamos a hacer un control. Claro, lo de Isaca, de Sisa y de IFAC. Ya, les voy a dar una tarea grande. No, después les voy a dar la tarea esa grande. Al otro mes. Ahí quedamos entonces. Lice, ¿Sí? ¿será que para la otra clase lo podría revisar? O sea, los que faltaban los borradores del informe. Ah, ¿verdad? Me olvidé, hoy día teníamos que revisar, ¿sí? Como no dicen nada, no hablan, no se manifiestan. Bueno, la próxima clase entonces la vamos a empezar a las 6:15 para poder revisar todo. Licenciado, igual le podemos reenviar lo que ya revisó, se lo reenviamos para que nos lo revise. Bueno, lo que ya revisado. revisé, si es que tiene observaciones, lo borran y vuelven a ingresar. Ok. ¿Sí?
Bueno, ahí quedamos entonces. Nos vemos el día jueves. Bendiciones para todos. Tengan un buen sueño, pasen una buena noche y nos vemos el día jueves. Que Dios nos acompañe y proteja. Muchas gracias, Luis. Se cuida mucho. El jueves, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Gracias.